Un cordial saludo. Continuando con los temas, o mejor, finalizando los temas en los que interviene la opción del manejo de estructuras, vamos a hablar en estos dos últimos videos temas asociados con parte recursiva, apoyándonos en lo que tiene que ver con funciones o con procedimientos. Hasta el momento hemos trabajado con diferentes tipos de algoritmos, algunos muy cortos, algunos medianos, algunos muy largos, pero todo el proceso empieza dentro del mismo archivo y termina en el mismo archivo. Todo dentro del mismo bloque, y eso es lo que se conoce como programación procedimental, pero tenemos que empezar a migrar y empezar a meternos con un cuento distinto que nos va a llevar dentro de la parte de lenguajes de programación a algo denominada la programación orientada a objetos, que dentro de sus características está en el que nosotros no creemos todos los bloques en una misma ubicación, sino que lo tengamos la posibilidad de fragmentarlo, sea por comodidad o sea porque lo tenemos que reutilizar en otro tipo de procesos. Vamos a empezar entonces con un tema denominado funciones, en el que las funciones nos van a permitir a nosotros que el código lo tengamos un poco fragmentado sin que eso deje de hacerme las funciones que yo realmente requiero. Entonces, eso nos va a permitir que ciertas tareas, como les decía ahorita, lo tengamos en un lugar distinto, pero que además de eso, si hay otro proceso que lo requiere, simplemente lo pueda utilizar y que la codificación sea un poco más legible y que cuando tengamos que hacerle mantenimiento al código sea mucho más fácil. Entonces, esta primera parte se refiere a las funciones. Entonces, vamos a crearnos inicialmente. Es un ejemplo muy simple lo que vamos a hacer. Vamos a leer tres valores distintos y vamos a calcular cuál es el valor mayor. Si nosotros miramos esto, no estamos hablando de arreglos, sino que estamos hablando de una estructura normal de la que hemos venido hablando en otras guías. Y el ejercicio en sí es muy básico, no tiene ciclos, solamente tiene preguntas, unas lecturas, pero lo importante acá, más que la cantidad de opciones que vamos a implementar, es que tenemos alternativas complementarias dentro de la parte estructural. Entonces vamos a partir acá de un mostrar en el que nosotros ingresemos el primer valor, digamos que se llama valor 1. Vamos a mostrar que ingrese el segundo valor y vamos a leer valor 2. Vamos a mostrar que ingrese el tercer valor y leemos valor 3. Hasta acá no hay ningún tipo de nada raro. Antes de continuar, y por eso dejo el espacio acá, voy entonces a empezar con la parte de la construcción de una función. Una función es una estructura que me permite que yo retorne un solo valor. Yo le puedo pasar cualquier cantidad de opciones, pero él me va a devolver una en particular. Más adelante vemos otra que nos permite trabajar de una manera un poquitico más dinámico con los otros procesos, pero entonces estas funciones me permiten devolver un valor y, como les digo, que yo tenga la posibilidad de manejarlo desde otra ubicación. Vamos a crear entonces acá una función. La función se caracteriza cuando yo voy a retornar información, le digo cuál es la variable que voy a retornar y le indico cómo se llama la función. Vamos a colocar en este caso mayor y le vamos a decir de que vamos a recibir B1, B2 y B3. Entonces ustedes me van a decir, bueno, ¿y por qué vamos a recibir a B1, B2 y B3 si tenemos valor 1, valor y valor 3? Acá empieza un concepto que se llama el tipo de paso de la información. Cuando nosotros pasamos la información en este tipo de formato, se llama
paso por valor. Hay otro tipo de ambiente, otro tipo de proceso que se llama paso por referencia, que ustedes lo van a ver en los lenguajes de programación. Pero el paso por valor es coger la variable o coger la información y llevárselo a un alias. Ese alias, ¿por qué? Porque muchas veces necesitamos que recuperar la información original y debemos de tener un nombre, un espacio en la memoria que tenga esos datos. Entonces, más por tener una copia, se crea un alias que me va a representar la información, pero que esa información tenga un orden. O sea, vamos a decir que valor 1 está asociado con B1, valor 2 con B2, valor 3 con B3, con el fin de que podamos hacer una concordancia de los elementos. ¿Qué vamos a hacer acá nosotros? Vamos a preguntar. Lo que vamos a hacer nosotros acá enseguida es, este método principal va a invocar a este otro, le va a pasar los datos y nosotros vamos a empezar a compararlos. Entonces, si B1 es mayor que B2, vamos a suponer de que los valores que ingresemos son valores distintos para no complicarnos mucho. Entonces vamos a tener acá que preguntamos si B1 es mayor que B2 y B1 es mayor que B3, el valor mayor es el B1. No lo vamos a imprimir acá, sino que nosotros estamos diciendo acá que vamos a tener una variable que va a guardar la información y que me la va a imprimir. Entonces vamos a tener acá un retornar que va a ser, que me va a guardar el valor mayor. Si no, vamos a preguntar entonces, descartamos el valor 1, ya sabemos que es el mayor, preguntamos si B2 es mayor que B3. Si esa condición se cumple, entonces le decimos que a la variable retornar le llevamos B2, que es el mayor. Si no, le decimos que a retornar le llevamos B3. Aquí tendríamos entonces la comparación de los procesos mediante una función. Las funciones tienen una particularidad, se crean fuera del algoritmo. Listo. Es una estructura aparte que nos permite hacer ese tipo de situación. Vamos a colocar aquí la variable retornar, esa misma que tenemos allá abajo, puede ser otra, no importa, y vamos a llamar al método mayor y le pasamos el valor 1, le pasamos el valor 2 y le pasamos el valor 3. Enseguida le hacemos un recuento de lo que tenemos acá y vamos a mostrar que el valor mayor es, y le colocamos lo que tenemos en retornar. Listo. Lo que tenemos acá entonces es, para que en la parte de programación no se haga un cuento muy distinto, sino que empecemos a trabajar de esa manera, es el ideal. Entonces vamos a tener tres valores como los hemos leído anteriormente, no tenemos ahí ningún tipo de inconveniente. Vamos a crear una función, que en este caso se llama mayor, miremoslo acá, que le vamos a enviar de esta opción original el valor 1, valor 2 y valor 3. Cuando él ya lo recibe, lo tenemos acá, me lo recibe entonces como un alias, las variables, y empezamos a la comparación. Cuando él termina el proceso, él va a traer la información acá, que va a ser esta misma que tenemos acá, entonces simplemente se comparte el resultado y vamos a mostrar la información. Yo les mostraba entonces de que el método se llama mayor. Lo que no les he dicho es la parte de que este retornar igual es simplemente que él, cuando termine de hacer esta acción, lo que tenemos acá, la información se la devuelve a este señor. Lo ejecutamos y voy a ingresar entonces el 5, el 3 y el 2. En este caso lo ingresé de una manera descendente, el valor menor, perdón, el valor mayor en este caso es el 5, al darle enter entonces me muestra 5. Voy a ingresar ese 5 en una ubicación distinta, miremos que me sigue dando el 5, voy a ingresarle el 2, el 3 y el 5 y veremos que en todos los casos me da el mismo resultado. Entonces, no es que me cambie el concepto lógico que hemos venido trabajando hasta el momento, sigue siendo la misma programación con las mismas características, las mismas formas de evaluar, simplemente que le colocamos una arandelita más a la rueda con el fin de que a futuro ustedes tengan la posibilidad de trabajar mucho mejor
de hacerlo más dinámico y sobre todo con las características de los lenguajes nuevos que nos permiten la parte de la programación orientada a objeto, que sea un poquitico más modular, que tengamos la forma de compartir información. Eso es lo que nos permite entonces en este tipo de casos de funciones, es de ensayarlo, simplemente tengamos muy en cuenta que la función va a tener entonces una variable que es la que va a retornar, va a recibir los parámetros, podemos hacer cualquier tipo de proceso, pero teniendo en cuenta de que nos va a retornar un valor que es el que posteriormente vamos a mostrar.